Momento Gloria. Roba ahorro con el círculo de especialistas.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Kelly. Hernán, ¿cómo vamos? María. Marco, ¿cómo vas? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Bien, Buenas gracias. noches. Ok. Bueno, permítame, ya comparto la presentación. Un momento, porfa. Porfa, ¿me confirma si ahí ven la presentación? Profe, No yo no se estoy ve. viendo nada. No. ¿No? Ok, permítame. ¿Ahora sí Ahora la sí ven? se ve. Sí, Ah, ahora sí. perfecto. Ahora sí, profe. Muchas gracias. Qué pena, tenía ahí un problemita, pero bueno, ya lo resolvimos. Entonces, voy a hacer un recorder rapidito de lo que, eh, digamos que hablamos la sesión pasada, y era básicamente lo que tenía que ver con, digamos que esta sesión se llama Generalidades de la Planeación Tributaria, pero antes me meto con este componente, simplemente a nivel de recorderis. Eh, Vamos a hablar como una especie de radiografía de las finanzas públicas en Colombia. Hablaremos de la problemática de la planeación tributaria, las acciones que se deben tomar y las fases de la planeación. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, digamos que la sesión pasada hablamos acerca de lo que eran los ingresos, o sea, cómo la nación se organiza para poder digamos que obtener los recursos que necesita para poder cubrir las necesidades que tiene, necesidades a nivel de funcionamiento, necesidades a nivel de pago de deuda pública y necesidades a nivel de inversión.
Entonces, lo primero son los ingresos. Esos ingresos están divididos en ingresos corrientes y en recursos de capital, que son, digamos, que las dos fuentes que tiene el gobierno nacional para obtener sus ingresos. Y los ingresos corrientes, pues básicamente se dividen en ingresos tributarios, en ingresos no tributarios y en otros aportes. Y los recursos de capital se dividen en recursos del balance, en recursos del crédito y en recursos denominados establecimientos públicos. Enfocándonos específicamente en los ingresos corrientes que se dividen en los tributarios, en los no tributarios y en los otros aportes, estos tienen la siguiente composición. Los tributarios se dividen en impuestos directos y en impuestos indirectos. Ya todos sabemos que los impuestos directos son como la declaración, el impuesto de renta, el impuesto al patrimonio, y dentro de los impuestos indirectos, pues tenemos, por ejemplo, el IVA, que son impuestos que, pues digamos que la desventaja es que no miden la capacidad tributaria, y por eso generan tanta polémica. Los no tributarios, pues ahí abarca todo lo que tiene que ver con las tasas y derechos, con las multas, las contribuciones y las transferencias. Esto representa una buena tajada de los ingresos, pero el grueso de los ingresos que percibe la nación provienen de los tributarios. Básicamente ahí viene siendo casi que un 45% de los ingresos provienen del recaudo de impuestos, ¿sí? El otro componente, pues ya digamos que se lo distribuyen entre los ingresos no tributarios y los otros aportes. Esos otros aportes, digamos que son aportes que provienen desde la óptica nacional como de la departamental. Y los recursos de capital vienen clasificados de la siguiente manera. Están los recursos del balance, que pues básicamente estos recursos del balance provienen, digamos que del superávit fiscal, es decir, la utilidad que generan las entidades del Estado, por ejemplo, Ecopetrol. El Banco de la República también genera muy buenas utilidades. Entonces, esas utilidades pasan directamente a ser un ingreso para el presupuesto general de la nación. La cancelación de reservas, la recuperación de cartera, los rendimientos financieros, las ventas de activos y las donaciones, todo esto suma como ingresos, pero ingresos que vienen bajo la figura de recursos de capital. Luego tenemos lo que son los recursos del crédito, que digamos que cuando ya el gobierno nacional ve que con los tributos y con las utilidades que generan las empresas del Estado, no le alcanza, pues ya sabe y dice, bueno, ok, me tocó salir a endeudarme, y el gobierno tiene dos vías para endeudarse. Digamos que el mercado interno, básicamente ahí lo que hace es golpearle la puerta a los fondos de pensiones y decirles, oiga, les tengo unos bonos de tesorería para que por favor ustedes me los compren, y los fondos de pensiones tienen la obligación de comprar o de adquirir más o menos el 30% de la emisión de bonos que haga el gobierno nacional por año. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando en la reforma pensional se habla de eliminar los fondos de pensiones, pues básicamente el gobierno nacional se está pegando un tiro en el pie debido a esa situación. ¿Ok? Y entonces, pues digamos que ahí es donde más se endeuda el gobierno nacional, a través de los fondos de pensiones. Y pues cuando ya los fondos de pensiones cumplen ese tope del 30%, ya le dicen al gobierno nacional, bueno señor, hasta aquí le puedo comprar, ya el resto mire a ver a dónde los vende porque no podemos. Los comienza a negociar en bolsa, a negociarlo con otras entidades, ahí logra vender una buena parte. Y cuando ya se le acaban esos mecanismos para obtener esas fuentes de ingreso, tiene que acudir al sector externo, es decir, endeudarse en el exterior, por lo general con los fondos multilaterales, BID, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y digamos que ahí obtiene unos buenos rendimientos, unos buenos ingresos, pero es una gran deuda la que tiene el país porque son deudas que obtenemos en dólares y a una tasa de interés un poquito más alta. Entonces, pues digamos que el gobierno nacional ahí está siempre bien endeudado por ese componente, porque nuestra moneda cada vez se devalúa más y las tenemos adquiridas en dólares, entonces como que uno no ve que eso disminuye, ¿ok? Y lo otro es todo el tema de establecimientos públicos, es decir, los establecimientos que le pertenecen al Estado y que de alguna manera generan algún tipo de ingresos. Entonces, las entidades
que a través del desarrollo de su objeto social producen algún tipo de ingresos. Eso también hace parte de estos recursos de capital. ¿Ok? Esta es la foto de los ingresos, la foto general, pero así como hay ingresos, también hay gastos. Los gastos, digamos que el presupuesto general de la nación para el año 2023 está estimado en 405.6 billones de pesos. De esos 405, digamos que se tuvo un incremento, tuvo un crecimiento este presupuesto de un 15.1%, porque el presupuesto del año 2022 había sido de 352 billones y para este 2023 se logró aprobar 405 billones de pesos. Básicamente se distribuye de la siguiente manera. Eh, digamos que a nivel de funcionamiento, que es esta línea verde, o sea, todo lo que es 2023 es la línea verde oscura y lo que era el 2022, porque aquí hay que hacer comparaciones, pues básicamente es la línea verde clara. En gastos de funcionamiento se destinan 254.5 billones de pesos, es decir, tuvo un incremento del 20.5%. A nivel del servicio de la deuda, es decir, en lo que está endeudado el gobierno nacional, para el 2022 era el orden del 71.6 billones, para el 2023 se incrementó un 8.8%, es decir, se van a pagar 77.9 billones de pesos solamente destinados a deuda, eso destinado a capital e intereses. Y en temas de inversión, para el 2022 habían destinado 69.6 billones, para el 2023 73 billones, es decir, un incremento del 4.9%. Y este ha sido el crecimiento histórico del presupuesto general de la nación en el país desde el 2015 al 2023. Mire que arrancamos con 216 billones y ha venido incrementándose paulatinamente, pero digamos que ha venido creciendo. Algo donde tuvo un mayor repunte fue entre el 2020, que fueron 271 billones, para el 2021 fueron 313.9 billones de pesos. Y usted dirá, pero eso fue saliendo de la pandemia. Sí, claro, la pandemia y todas las obligaciones que eso dejó el Estado desfinanciado con una deuda pública muy elevada. Entonces había que recuperar eso a través de impuestos. Y para el 2022 se aprobó un presupuesto de 352 y se aprobó para el 2023 un impuesto de 405.6 billones de pesos para esa vigencia de ese año. Y miren que ha tenido unos grandes crecimientos a partir del año 2020, es en donde más ha crecido el tema del presupuesto general de la nación. ¿Ok? Esto en gran parte porque también el recaudo tributario ha aumentado. Entonces eso permite hacer unas mejores proyecciones y poder que el Estado Nacional se pueda, digamos que, hacer cuentas más alegres sobre el recaudo y la mejora de lo que va a captar a nivel de presupuesto para el determinado año. Pero así como entra plata, pues así se la gasta. La distribución por sectores, es decir, se recaudan 405.6 billones y se van a gastar 405.6 billones. Y en ese sentido, digamos que el sector de la educación fue el que tuvo, digamos que tiene una mayor distribución, 70.4 billones de pesos se destinan al tema de educación y usted va a decir, uy, pero eso es un mundo de plata. Sí, es un mundo de plata, pero hay que tener en cuenta que dentro de este rubro de educación, aquí va inmersa la nómina de los docentes, lo que no aplica en otros sectores, porque todo lo de los otros sectores, pues digamos que va por un rubro aparte. En salud se destinan 61.5 billones de pesos, para defensa y policía 56 billones, Hacienda 47 billones, para temas de trabajo 44 billones, transporte aquí ya entonces el tema comienza a descender bastante. Entonces, pues digamos que los sectores con mayor rubro dentro del presupuesto general, pues son estos. Los otros pues también han tenido, digamos que hay sectores que tienen un crecimiento a nivel de tema presupuestal, pero digamos que el grueso está centrado en estos 5 ítems que tenemos aquí arriba. ¿Ok? Eh, Dicho eso, pues digamos que esta es la gráfica que yo siempre les muestro, en donde pues tenemos una gran diferencia entre lo que
se recauda a nivel de impuestos versus lo que nos gastamos, ¿ok? Y esto es una foto desde el año 1960 hasta el año 2015, que es para mí es la mejor gráfica que hay. La hicieron estos señores, Osorio y Pérez Reina, en el año 2021, y básicamente lo que hicieron fue comparar ese tipo de situaciones. Gasto es toda esta línea punteada, y tributos, ingresos tributarios son la línea continua. Y básicamente ahí vemos que siempre ha estado por encima el gasto y la brecha se ha abierto desde este momento en donde se aumentó básicamente el gasto sobre los ingresos tributarios. Muchos de estos, la forma que tenía anteriormente el gobierno nacional de poder equilibrar sus ingresos versus los gastos que tenía, era básicamente gracias a que el Banco de la República pues era básicamente una entidad más que estaba sujeta a las decisiones del gobierno y pues básicamente lo que decía el gobierno en su momento era, oiga, estoy desfasado en dinero, por favor, imprímase tantos millones de pesos y me los inyecta a la economía porque estoy descuadrado y necesito cuadrar finanzas. Cuando venían esas impresiones de dinero eran los momentos en los que el gobierno podía cuadrar caja de alguna manera y no le servía de mucho porque volvía y se descuadraba. Mire que duraba apenas 4 o 5 años medio cuadrado y volvía y se descuadraba, ¿sí? Aquí volvieron a imprimir dinero, en donde la única vez en la que los ingresos tributarios han estado por encima de los gastos, luego vuelve y se descuadran las finanzas, ¿sí? Aquí mire que hubo un buen incremento en temas tributarios, pero con todo y eso no alcanzamos a cubrir los gastos y le tocó al gobierno nacional otra vez volver a imprimir dinero para medio emparejar el tema y ya aquí pues digamos que el tema, como dice Petro, se despiporró porque básicamente con la Constitución del 91, pues básicamente el gobierno nacional adquirió muchos más compromisos y esto pues obviamente se ve marcada la brecha entre cuánto se fue abriendo esa brecha entre gasto y el ingreso tributario y que pues básicamente ese gasto lo hemos tenido que cubrir en su gran mayoría con deuda pública. Es decir, nos hemos tenido que endeudar para poder cumplir con esas obligaciones. ¿Ok? A nivel de conclusiones acá, pues podemos decir que el aumento del gasto se debió en gran medida a la Constitución del 91, que el gasto aumentó, pero los impuestos no crecieron a la misma tasa. Que en la década de los 60, 70 y 80 el déficit se pagó básicamente con emisión de dinero, que es la peor práctica, y si no, pregúntele a Joe Biden, a toda la Comunidad Económica Europea, que fueron lo que hicieron en pandemia, se pusieron a imprimir dinero como si no hubiera mañana y hoy les está pasando factura. Hoy tienen tasas de interés cada vez más elevadas, no las han podido bajar. Y cuando no se bajan las tasas de interés, pues significa que el crédito está muy caro y pues las personas que hacen guardan sus tarjetas de crédito. Entonces se frena la economía, se frena el comercio, ya no hay productividad porque lo que se está produciendo no se está vendiendo, básicamente porque la gente no tiene dinero. Entonces, pues eso le pasa una factura muy alta a la economía de un país. Y luego de 1991, el déficit se ha pagado con deuda doméstica y en menor medida con deuda extranjera. ¿Ok? En términos de déficit fiscal y deuda, pues básicamente aquí estamos complicados, porque si bien es cierto, se creó la regla fiscal a través de la ley 1473 de 2011, que se vino a aplicar apenas en enero del 2012, pues básicamente esta regla fiscal, ¿qué hace? Es un órgano asesor que le dice al gobierno, oiga, yo considero que usted no se debería endeudar tanto para el próximo año. Mis cuentas dan que usted se puede endeudar en un 1% del PIB, máximo en un 1,5 dependiendo del año, y ese se llama el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Es un comité que le emite esas cifras al gobierno y ya está en el gobierno si le hace caso o no. Queda mal si el gobierno nacional no le hace caso al Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Eso sería un problema y digamos que por eso es que ese sería uno de los detonantes para perder la calidad, eh, digamos que el desmejorar nuestro nivel de riesgo ante entidades internacionales. Entonces, por lo general, los gobiernos le hacen caso a la regla fiscal. ¿Ok? Y miren aquí cómo ha sido el comportamiento de esa regla fiscal. Por ejemplo, en el año 2015,
Se le aprobó, digamos que arrancamos con un nivel de deuda del 44,6%. Para el 2016 la regla fiscal dijo, mire, usted se puede endeudar en un 1% más del PIB. Entonces subió a 45,6% el nivel de deuda. Para el 2017 subió a 46,4%. Para el 2018 subió a 49,3%. Para el 2019 subió a 50,3%. Mire que casi siempre ha sido un 1%, pero en el 2020, gracias a la pandemia, del 50 subimos al 64,8%. Es decir, nos pegamos la superendeudada. Y usted dirá, ¿y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal qué hizo? Pues nada, le dijo al gobierno, en su momento le dijo, mire, esta es una situación atípica, la gente se está muriendo, usted tiene que hacer algo, entonces nosotros nos hacemos los locos, usted endeúdese en lo que se tenga que endeudar, compre las vacunas que tenga que comprar, pero saque a la ciudad, al país de esta situación. Y fue ahí donde nos endeudamos casi 15% más del PIB, eh, alquilando espacios como el de Corferias acá en Bogotá para no utilizarlo. Se alquiló durante 3 meses. Eso fue un platal que no se utilizó, malgastado el dinero, pero pues uno entiende y dirá, bueno, si era un poco el afán de los gobernantes, no sabían qué hacer frente a esto. Cada vez las estadísticas iban diciendo que se iba muriendo más gente y que las UCIs estaban llenas, en fin, era una situación completa de pánico. Pues digamos que esto es entendible, el que se haya endeudado el gobierno en ese orden de magnitud. Para el 2021 le aprobaron un endeudamiento a- del, que llegara hasta el 65,2% del PIB nacional, y ya se supone que se debe empezar a disminuir cada vez más, es decir, que el gobierno nacional empiece a pagar más deuda y a endeudarse menos. ¿Ok? Esta es la fotografía que tenemos a nivel de lo que es esa regla fiscal en Colombia. A nivel de deuda pública, pues digamos que la deuda viene, bueno, ¿qué es déficit fiscal y qué es deuda pública? Entonces aquí estamos básicamente viendo lo que es el déficit fiscal. El déficit fiscal es lo que durante un año usted se desfasó digamos que gastó de más frente a lo que tenía de ingresos. Entonces, por ejemplo, en el 2012, digamos que el desfase en ese año fue el 2,30% del PIB, en el 2013 igual, en el 2014 2,40%, en el 2015 3%, en el 2016 4%, en el 2017 3,6%, empezó a bajar, 2018 3,1%, hasta el 2019 2,5%, y ahí va todo bien hasta que llegó la pandemia y hubo que empezar a descuadrarnos otra vez, subiendo ese déficit de ese año a 7,80% y para el 2021 subirlo a 8,6%. ¿Okay? Es decir, ahí se ve el impacto de la pandemia, todo lo que eso trajo como condicionamientos para poder sacar a la nación de esa situación, pero a un costo muy alto. ¿Ok? A pesar que la regla fiscal fue creada en el 2012, pues la deuda ha seguido creciendo, obviamente porque lo que nos ingresa no es lo mismo que estamos pagando. Recuerden, la deuda extranjera pues es en dólares y además tiene una tasa de interés que también es en dólares, y pues eso nos duele cada vez más. ¿Por qué? Porque veníamos con unas tasas de cambio del orden de los 2.500, 2.700 y ya hoy la tenemos en 4.000 y pico. Entonces, pues, casi que se nos duplicó eso y eso hace que nuestra deuda también se duplique. ¿Ok? En parte digamos que la deuda ha crecido por la depreciación del peso y se estima que crecerá aún más por el tema de la pandemia, por todo lo que nos golpeó la pandemia. Aquí tenemos un tema de un comparativo entre lo que es el déficit fiscal. Recuerda, el déficit fiscal es lo que le quedó haciendo falta para poder cubrir todos los gastos en un año, y la deuda fiscal es el acumulado de todos esos déficits fiscales. Entonces dice, ok, por ejemplo, aquí el déficit fiscal del año 2000 estaba en el orden del 5% del PIB. Aquí para el año 2000 la deuda ya iba en el orden del 38% del PIB. ¿Ok? Entonces esa deuda lo que hace es que acumula todos esos pedacitos que hemos quedado debiendo cada año y lo acumula en un solo concepto que se denomina deuda fiscal. Y déficit fiscal
es lo que se debe en ese año específico. ¿Ok? Y mire que a nivel de déficit fiscal, pues veníamos teniendo un buen comportamiento, no estábamos, digamos que el pico fue aquí 5.05 y comienza a descender, ¿sí? Hasta llegar a un tope del 2.5, luego por allá en el 2010 vuelve y sube casi que al 4.2. Esto en gran medida porque esto fue la época, la crisis del 2008, ¿sí? Pues a Colombia no le golpeó tan duro, pero pues sí hubo ciertos remesones. Luego vino todo el tema, ya digamos que la deuda como que entra en un lapso como de quietud, ahí se estabiliza en el 2.5, ¿sí? Luego viene la crisis del petróleo, se sube básicamente casi que al orden del 4%, y ya vuelve y se controla hasta el 2019 y en el 2020 vuelve y se nos dispara, ¿ok? Llegando en el 2020 al 7,8% y ya para el 2021 pues, se tuvo un nivel de deuda del 8.5%, ¿ok? Y en términos de la deuda fiscal, mire que el comportamiento es casi el mismo. Del 2005 empieza a descender, ¿sí? Acá también 2005 comienza a descender, se mantiene ahí en unos picos, pero sigue bajando. Logró bajar hasta el 20% del PIB. Mire, teníamos una deuda del 40% y entre el año 2004 al 2008 se logra bajar el 20% del nivel de deuda. En el 2010, bueno, ya crece un poco al 22%, se mantiene en ese valle, eh, y luego a partir del 2012 comienza a subir el nivel de endeudamiento. Todo esto digamos que en gran medida por la crisis del petróleo, pero a partir de ahí la constante ha sido el crecimiento de la deuda pública en el país. Y lo veíamos con el tema de la regla fiscal. Ya estamos en el orden del 60%, más del 60% para el año 2021-2022. Pero, pues digamos que esa es básicamente la lectura que se hace a través de estas gráficas frente al comparativo del déficit con la deuda fiscal. Aquí pues básicamente simplemente como para corroborar que en la medida en que se imprime dinero y se inyecta ese dinero de la nada en una economía, esto es directamente proporcional al nivel de inflación. ¿Ok? Mira acá en ese quinquenio del 65 al 70, básicamente aquí tuvimos los mayores niveles de inflación, más o menos entre el 64, se logra controlar esa inflación, llegó a un pico del 34%, se logra bajar más o menos al orden del 9%, vuelve y sube, pues no tanto, pero y vuelve y se empieza a controlar, se mantienen unos picos, pero cuando el gobierno vuelve otra vez a imprimir dinero, ¿sí? Aquí es donde el tema se nos empieza a descuadrar otra vez. Entonces, entre la década del 70 entre el quinquenio del 72, más o menos, bueno, perdón, 73, a la década al 80, que es donde se experimentan unos buenos niveles de inflación y que son, que son seguidos. Sí, mire que aquí tenemos una inflación más o menos del 26%, aquí sube más o menos al 28 punto algo por ciento y se mantiene en ese pico. Y esto pues básicamente coincide con esas fechas en las que se da por imprimir dinero y lo mismo a finales de los 90, acá, mire que llegamos al orden de más o menos el 33% de inflación y tan pronto se crea en el año 91 la nueva constitución que le quita al gobierno nacional el poder que tenía sobre el Banco de la República, le dice usted ya no tiene injerencia en el Banco de la República, el Banco de la República es netamente independiente, el Banco de la República únicamente se va a dedicar a temas de política monetaria y política fiscal. Entonces, se desprende el Banco de la República de ese yugo que tenía el gobierno, que le tenía el gobierno sobre él, y ya comienza a controlar todo el tema inflacionario. Entonces, mire hasta donde lo empieza a bajar. Básicamente en el lapso de 4 años bajó la inflación del 33% al 19%, ¿sí? Tuvo un pico, un incremento más o menos hasta el 21%, pero viene otra vez en picada, lo logra bajar casi que a finales
la década, con toda la crisis que tuvimos del UPAC en esa época, pero la inflación siguió bajando. Mire, llegó a un mínimo en esa época del 4,7% en el 2004, vuelve y sube un poco, pero se sigue otra vez bajando, cae a un mínimo histórico que fue más o menos como del 2%, ahí se mantuvo durante en ese rango del 2 y 3% durante el 2009 al 2013, luego se crece un poco, más o menos hasta un 6%, pero vuelve y cae y se mantiene en esos mínimos históricos del 2% hasta que llega la pandemia y nos descuadra otra vez absolutamente todo, porque se disparó la inflación en gran medida, pues por todo el tema de la falta de productividad. eh, Fueron también muchos los subsidios que se crearon para las empresas. Entonces, pues todo esto fue dinero que salió para paliar esa crisis y básicamente pues esto nos pasó factura y a eso súmele el tema del paro en el 2021, que eso sí nos acabó de complicar la vida porque fue un gran lapso de tiempo en el cual estuvo ese paro vigente y esto generó, digamos que unos mínimos históricos a nivel de productividad. Lo que se producía era mínimo y si se producía algo no lograban las empresas sacarlo porque precisamente ahí estaban los paros, las protestas, todo este tipo de situaciones pues llevó a esa situación. Básicamente, la inflación empieza a descender a raíz de la Constitución del 91 cuando el Banco de la República adquiere su independencia y empieza a restringir la emisión de dinero. Ahora sí, pues digamos que haber hecho ese recorrido era importante para dejar claro esos conceptos. Y aquí ya pues nos metemos directamente con el contenido específico de planeación tributaria. Básicamente pues vamos a arrancar por la problemática, ¿sí? ¿Cuál es la problemática que existe alrededor de la planeación tributaria? Digamos que mm, desde, casi que desde el inicio de la humanidad, digamos que las sociedades han estado vinculadas al impuesto, ¿sí? Eso ha hecho parte del desarrollo de la humanidad y cada sociedad, digamos que se iba adaptando a un proceso socioeconómico, desde temas del imperio, la monarquía, las repúblicas, digamos que cada una de estos tipos de sociedades, eh, muchas de ellas eran perversamente malas, en el sentido en que, digamos que le tenían un yugo a la población tenía que pagar unos niveles de impuestos muy altos. Estas monarquías, pues eran autócratas, eran unas monarquías que solamente buscaban como oprimir al pueblo para ellos tener cada vez más lujos, y pues esto llevaba a que pues el pueblo pues viera que esto no era buen negocio para ellos, ¿sí? Y esto iba generando resentimiento en la sociedad. Este tipo de organizaciones, imperios, monarquías, repúblicas, fueron creando impuestos donde, digamos que al principio el tributo básicamente aplicaba por las tierras que se conquistaban, porque digamos que en esa época se creaba digamos que un estado. ¿Qué es un estado? Un estado lo compone, o digamos que estado es el conjunto de territorio, ¿sí? Cuando hablo de territorio hablo del terreno superficial, pero también lo del subsuelo. Hablamos de todo el tema, si tiene costa marítima, pues también tiene plataforma continental y tiene hacia el fondo y tiene más hacia adentro, mar adentro, tiene también otro territorio, también tiene espacio aéreo, territorio pues también son todo el tema de las fronteras, y obviamente la población y su gobierno. Todo eso conforma el Estado, ¿ok? Entonces, digamos que esos estados, eh, si eran fuertes y tenían, digamos que una economía sólida que le permitía al gobierno de turno contratar más soldados, pagarles a los soldados, darles armas, pues estos podían salir y conquistar cada vez más terreno, es decir, a punta de guerras, a punta de conflictos, se iban expandiendo. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, eh, se iba creciendo ese territorio, se iba creciendo ese estado. Y digamos que esa fue
concepto de evolución a través del tiempo, y esto también trajo cierto desarrollo social y cultural de esos pueblos. Por otro lado, digamos que algunos autores consideran que el establecimiento de un sistema tributario, digamos que un sistema tributario que fuera justo, pero que a la vez fuera eficiente, que eso es muy complejo, no es simple, ¿sí? Y digo que no es simple porque, digamos que en países de economías emergentes, países en desarrollo como el nuestro, que procuran integrarse en la economía mundial, ese tipo de países, digamos que su sistema tributario ideal sería recaudar los ingresos que necesita, eh, y que obviamente pues pueda cubrir todas sus necesidades, incluyendo el endeudamiento público. Ojalá, el ideal será que no tuvieran tanto nivel de deuda pública, pero pues ustedes y yo sabemos que eso es difícil, los países se endeudan, y hacerlo, digamos que tuvieran ese crecimiento a nivel de ingresos para poder cubrir sus necesidades, y que puedan crecer o puedan obtener ese nivel de desarrollo sin tener que desalentar la actividad económica, y obviamente pues sin desviarse demasiado de lo que son los sistemas tributarios de otros países. Y aquí viene algo que siempre les he dicho, y es que el tema de estar ubicados en América Latina con vecinos que de pronto no tienen que digamos que todos nos encontramos casi que al mismo nivel de desarrollo. Usted mira que las 6 economías más fuertes en la región son básicamente Chile, Perú, Colombia, Brasil, ¿sí? México y Argentina, ¿sí? Argentina con todo y lo mal que está, pero digamos que sigue siendo una economía fuerte en el sentido de que exporta mucho y por eso recibe muy buenos ingresos. Entonces, digamos que frente a esas 6 economías uno las mira y todos somos muy parecidos. Recaudamos casi que lo mismo, tenemos un nivel de recaudo de impuestos muy bajo, un nivel de gasto muy elevado, en fin, digamos que todos nos parecemos en eso. Y es esa cercanía la que hace que como que copiemos las malas prácticas, como que la población se hable con todo el otro resto de la población y como que diga, no, no vamos a dejar poner más impuestos, listo, entonces vamos a hacer huelga y manifestaciones y no sé qué, y como que todos nos engranamos en lo mismo, y uno ve que esa foto de América Latina es la misma en muchos países, ¿sí? De pronto México se destaca porque recauda más en tema de renta, ¿sí? De pronto es más eficiente en el recaudo de impuestos un Chile, ¿sí? Pero el resto de países, en el resto de componentes, nos comportamos de la misma manera, ¿sí? Y lo ideal sería que tuviéramos un muy buen sistema tributario que le permitiera a estos gobiernos, pues digamos que tener unas finanzas mucho más sanas. El inconveniente que radica en muchos de estos países es básicamente aquello que se conoce como la economía subterránea, ese nivel de informalidad tan alto. En Colombia ya va superando el 55%, creo que la última métrica llegó al 58% de nivel de informalidad, y es más o menos la cifra que se maneja a nivel de la región, ¿ok? Entonces, eso es supremamente malo. ¿Por qué? Porque esta es una economía que es difícil de rastrear, que es difícil de controlar por parte de las, digamos que en este caso de la DIAN, y aparte, pues es un sector que está totalmente desprotegido. Digamos que no hace aportes a la seguridad social, y esto pues recarga más los servicios de seguridad social, por ende los sobrecostos en este sector, y eso pues lo terminamos pagando los que tenemos que aportar o los que estamos en el sector formal, ¿ok? Digamos que en América Latina, eh, por allá en el año 85 se funda este bloque económico denominado Mercosur, ¿sí? Y también se conforma la CAN. La CAN, pues digamos que es esa agremiación en donde converge Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, digamos que esos convenios que se crean entre naciones a nivel tributario, pues resultan teniendo un buen impacto. Sí, bueno, no todos, pero digamos que la mayoría tienen esa iniciativa por poder, digamos que beneficiar a sus socios, en este caso de la CAM, pues de esos 5 países, pero pues no siempre funciona, ¿sí? Mercosur fue un fracaso,
¿sí? Funcionó tan pronto fue creado, pero después se vino abajo por todo el nivel de desarticulación que había entre Argentina, Uruguay, Brasil. Y digamos que esto llevó a la quiebra a ese bloque económico. Entonces surge también la CAN como respuesta a ese Mercosur, con el ánimo de empezar a crear ese tipo de beneficios económicos, que pues básicamente a qué van orientados, pues digamos que a tener unas tasas arancelarias benéficas entre estos países miembros que se puedan comercializar productos entre ellos a unas bajas tasas de tributación. Y aparte que si usted pues de pronto tiene cómo desarrollar actividades en alguno de los países de la Comunidad Andina de Naciones, pues digamos que usted no vaya a caer en el tema de la doble tributación. ¿Qué es la doble tributación? Que usted pague impuesto de renta tanto en el país en donde ejecutó la actividad como acá en Colombia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si usted, eso lo vamos a ver más adelante, pero si usted desarrolla una actividad en Perú y en Perú le tocó pagar una retención en la fuente del 15% por el servicio que prestó, pues eso se toma como su declaración de renta. ¿Ok? Entonces, cuando usted, digamos que hizo un negocio allá por el equivalente a 100 millones de pesos y sobre esos 100 millones pagó 15 millones de renta, es decir, a través de esa retención que le practicaron. Entonces, básicamente usted ya con eso da por sentado que usted ya tributó en un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones, por ende está exento de, sobre ese saldo, tener que pagar en Colombia un impuesto, digamos que eso tenga que declarar renta sobre ese ingreso, estamos hablando de esos 185 millones, pero básicamente como usted ya pagó en Perú, pues acá en Colombia no le compete, porque el convenio de la CAN lo cubre, lo protege frente a eso, ¿ok? Y eso es lo que buscan muchos de esos convenios, a nivel de evitar esa doble tributación, ¿sí? Y esto, pues digamos que motiva a que los empresarios pues busquen la manera de hacer negocios entre esos países porque ven que tienen un buen beneficio, ¿ok? Entonces, digamos que durante ese periodo en la que empiezan a crearse todo ese tipo de convenios y vienen las aperturas económicas y los países abren fronteras y todo ese tipo de cosas, digamos que se fueron desarrollando también a la par los famosos paraísos fiscales. Y básicamente el problema del paraíso fiscal es que aumenta lo que es la insolidaridad tributaria, pero lo hace a nivel del planeta, ¿ok? Y esto obviamente pues genera un desajuste en un triple plano. ¿Qué triple plano hago referencia? A este, que generó un desajuste entre país a país, un desajuste entre multinacionales frente a empresas locales y un desajuste entre grandes fortunas frente a la clase media, ¿ok? Este tema de país a país básicamente hace referencia eh, a que son países o jurisdicciones opacos, ¿sí? Es decir, países que no son muy claros o no comparten información de pronto con Colombia, ¿sí? De esas transacciones que hacen los connacionales en esos países y no suministran esa información. Entonces, esos países se consideran como jurisdicciones opacas frente al resto de países. Entonces yo estoy como que lo mete en una lista negra a ese país porque usted sabe que ese país no le va a dar información y ve que muchos empresarios hacen negocios o utilizan esos países como trampolín para no pagar o para pagar unas tarifas mucho menores frente a lo que deberían pagar en Colombia. Entre por ejemplo, las transnacionales frente a empresas locales, y entre tema de grandes fortunas frente a la clase media, ahí pues digamos que lo que se ve más afectado son los ciudadanos menos favorecidos. Y esta situación que ha hecho, pues ha creado con el paso del tiempo, digamos que una mancha inmensa sobre todo lo que son los sistemas tributarios a nivel mundial. Y digamos que aquí hay que agregarle pues digamos que nuestras economías pues tienen tropiezos, cada año tienen algún tipo de tropiezo, ¿sí? Cuando no hay un tropiezo nos lo inventamos, entonces surge la pandemia y surgen otras cosas, entonces digamos que siempre van a haber esos tropiezos, por ejemplo la crisis del 2008 que inició en Wall Street, pero acá nos golpeó, de pronto no tan fuerte como golpeó a Europa, pero hubo un remesón, ¿sí?
ese tipo de situaciones o de eventualidades, pues, ¿qué hacen? Retrasan los avances en materia tributaria, tanto en países desarrollados como en países que están en vía de desarrollo. Que esto golpea por igual. Tema de la pandemia. La pandemia, pues digamos que los países veníamos mal o bien creciendo, unos más que otros, ¿sí? Pero digamos que la constante era el crecimiento. Llegó la pandemia y acabó todo, ¿sí? Ahorita vemos economías que no están creciendo, incluso están decreciendo. El cero, digamos que el PIB, las cifras del PIB del último trimestre muestran que, por ejemplo, Alemania está decreciendo en un 0,3% del PIB, ¿sí? Y así está todo el bloque económico europeo. Digamos que un China también está desacelerándose. Eh, Países del Asia-Pacífico también se están viendo afectados por eso, por esa crisis. Y pues Latinoamérica no es ajena a esto. Entonces, digamos que todo esto nos golpea. Y sucede que cuando recibimos esos golpes, pues se afecta muchísimo la economía y especialmente las clases menos favorecidas, ¿ok? Esa es una eh, constante en países como los nuestros. No sé todavía por qué. Digamos que, eh, se desacelera la economía y al desacelerarse la economía, pues las empresas empiezan a pagar menos impuestos. Entonces el gobierno tiene que mirar cómo recauda eso que está dejando de, eso que está perdiendo. Entonces crea otros impuestos o aumenta tasas. Por lo general la tasa que viene ahí siempre a pagar los platos rotos es el IVA y pues esto nos toca a todos, ¿ok? Y básicamente, hablando ya de Colombia, el recaudo de los impuestos, digamos que en Colombia, Colombia se destaca por algo y es que su estatuto tributario es terriblemente confuso, es muy grande, tiene, aparte de que el estatuto tributario es muy grande, fuera de eso hay una serie de leyes por fuera del estatuto tributario que también son muy dispersas, son muy enredadas, ¿sí? Y vuelvo y les digo, hay una métrica que causa miedo y es que en Colombia se crean diariamente entre 11 y 15 leyes, decretos, decretos únicos reglamentarios, etcétera, al día, ¿ok? Eso es inmensamente grande y multiplique esos 15 por los 365 días del año a ver cuánto le da. Es una cantidad de leyes inmensa que realmente no sabemos si eso está funcionando o no. Y en la práctica, pues digamos que vemos que no funciona. ¿Por qué? Porque la elusión fiscal precisamente se aprovecha de esos vacíos en la ley para pagar menos impuestos. Entonces es cuando usted dice, bueno, pero entonces ¿de qué sirve que esta gente cree tantas leyes si las crean mal? ¿Sí? Y eso en lugar de aumentar el incremento en la tasa impositiva, lo que hace es que la disminuye. Entonces, como que no funciona, es decir, como que tenemos un poco de ineptos allá que no cumplen con su función. Perdón. Eh, y digo entonces que el recaudo de impuestos, pues acá en Colombia termina siendo complejo. Y termina siendo complejo porque, por un lado, pues el estatuto tributario no es el más chévere ni el más claro, pero por el otro que digamos que como contribuyentes o como ciudadanos, pues no tenemos la plena conciencia para efectuar esos pagos, ¿sí? Y siempre estamos como buscando echar mano de prácticas ilegales o mirar cómo podemos pagar menos impuestos, cómo los evadimos, pero además existen otro tipo de factores que, pues digamos que inciden en ese contexto. Eh, digamos que, ¿qué factores son los que llevan o cuáles son las motivaciones que llevan a la evasión de impuestos? Pues en gran medida el cambio de normas, ¿sí? Y eso digamos que hoy en día se conoce como inseguridad jurídica. ¿Por qué inseguridad jurídica? Porque es que le están cambiando las reglas del juego a las empresas, ¿sí? Cada año se las están modificando, bueno, cada año y medio con las nuevas reformas tributarias le cambian las reglas de juego y es difícil hacer planeación tributaria cuando no se tiene un terreno sólido sobre el cual pisar, sino por el contrario estamos como sobre una cáscara de huevos donde se medio pise mal, se quiebra, incluso hasta se rompe y eso le puede traer consecuencias.
Entonces, por un lado, el cambio de normas que deriva en inseguridad jurídica, obviamente, pues las reformas tributarias, que aquí se volvió deporte nacional, cada año y medio está creando una tributaria. Todo el tema del incremento del dólar nos juega en contra, porque pues obviamente nuestra moneda es una moneda débil, una moneda que no tiene peso, y pues obviamente en comparación con el dólar siempre nos vamos a ver afectados y muy por debajo de eso. Y pues también súmele a todo eso los factores internos que vivimos como país, ¿sí? Tenemos un mayor gasto, ¿sí? Un menor ingreso, la falta de control a los procesos internos, digamos que esos son causas que afectan directamente lo que es la planeación tributaria de las empresas. Es difícil hacer planeación bajo este tipo de escenarios, ¿ok? ¿Por qué? Porque las cosas cambian mucho, no se tiene algo que perdure en el tiempo, que le permita a usted proyectarse a 5 a 10 años con la ley actual, porque a sabiendas de todas las cosas que pasan, pues sabe o ya calcula que en cualquier momento van a realizar algún cambio. Y además, pues se destaca en Colombia todo el tema del impuesto sobre la renta, ¿sí? Bueno, se llama impuesto sobre la renta y complementarios, y esos complementarios, pues básicamente hacen referencia a la ganancia ocasional. Eh, entonces les decía que en Colombia pues resalta ese impuesto sobre la renta eh, y sobre todo su recaudo, ¿sí? Ese recaudo por renta representa una fuente importante de ingresos corrientes para la nación. Digamos que es uno de los rubros más representativos y ese rubro, digamos que salió a flote dentro de los comentarios al proyecto. Digamos que siempre cuando se está elaborando el presupuesto general de la nación, sale a relucir, bueno, ¿y la renta qué? ¿Cuánto vamos a obtener por ella? ¿Cuánto vamos a recaudar? Usted, señor Dian, ¿qué políticas tiene o qué estrategias va a implementar para recaudar ese impuesto y que la mayor cantidad de gente pague? ¿Sí? Aquí el problema, y eso lo tenemos a nivel de la región, toda Latinoamérica sufre de esto, y es que el, dependemos mucho a nivel de renta de las empresas, ¿ok? Cuando en Europa y en países desarrollados, la renta que más se recauda es vía personas naturales. Entonces estamos haciendo mal las cosas, ¿sí? Por un lado, le cobramos más a los que generan empleo, le cobramos más a los que realmente mueven la economía y por otro, beneficiamos a los que, pues, digamos que deberían estar aportando aún más, ¿sí? Y con aportando aún más, digo, es que, si bien es cierto, cada vez son más las personas que tienen que declarar renta, pues digamos que también debería ser más el nivel de personas que paguen ese impuesto de renta. En ese orden de ideas, pues digamos que ahí hay muchos vacíos y hay cosas todavía por mejorar para ese tema. Entonces, digamos que acá esta gráfica pues está un poquito desactualizada, el recaudo de impuestos en Colombia. Esto está, aprovechemos y miremos acá, perdón. Ah, bueno, bueno, espérame a ver. Entonces, digamos que así ha sido el recaudo de impuestos en el país. En el año 2000 se estaba recaudando más o menos el 9,5% del PIB, ¿sí? En el 2001, bueno, digamos que esta fue la época como de, digamos que esta fue una época de mucha violencia, pero que se logró combatir a las guerrillas, y entonces digamos que hubo un buen incremento, pero también hubo un incremento de aportes del sector privado, es decir, de las empresas, y muchos de esos recursos que se captaron se destinaron directamente a combatir a esa guerrilla. Y mire entonces que ahí ha venido el incremento, pero mire que el recaudo no ha sido muy grande. Entre el 9,5 en el año 2000 y al 2020 hemos llegado al 13%. Entonces el incremento es poco, es del 4,5% en 20 años, ¿sí?
No niego que, pues, digamos que ha habido picos 14.3 o 14.5 en el 2015 y en el 2012, pero digamos que el tema no ha sido muy representativo. Entonces, pues mire, en 20 años tener un crecimiento de, de recaudo tributario frente al PIB, pues no ha sido mucho. Eh, pues habrá que empezar a mirar con más detenimiento cómo va a ser el país para poder recaudar o mejorar ese recaudo de impuestos en el país, porque obviamente se necesita que ese rubro crezca y crezca de una manera mucho más sostenida. Voy a copiar esa, actualizar esto. Esto ya quedó un poco más actualizada la gráfica, pero sí, básicamente, entonces digamos que el análisis termina siendo pobre porque no hemos podido crecer a, a- a métricas como lo está haciendo, por ejemplo, Europa, el mismo Estados Unidos, en donde pues recaudan mucho dinero. Hoy en día el país que más recauda creo que es Alemania y uno creería que Estados Unidos está entre esos, pero no. Digamos que es bastante bajo el nivel de recaudo. Hoy estaba viendo, e inclusive me mandé ese documento. Permítame de una vez si tenemos oportunidad de verlo ahí. Eh, es que me llegó una documentación del BID que es bastante buena y pues ese tipo de situaciones pues vale la pena analizarlas. Y dentro de ese documento salía precisamente un análisis de cuáles son los países que más recaudan a nivel de impuestos. Entonces, por ejemplo, aquí me habla acerca de documentos, bueno, perdón, uso intensivo de los documentos tributarios electrónicos para combatir la evasión y la elusión fiscal y los delitos aduaneros en América Latina y el Caribe, potencial de uso de la factura electrónica, utilización y codificación de los estados financieros electrónicos para control fiscal y datos económicos en América Latina, creo que era este. Y el otro es generación de estadísticas económicas en América Latina y el Caribe. Este no le anoté, creo que es aquí, para el control tributario, generación de estadísticas económicas. Bueno, creo que es este documento. Y este documento, pues básicamente muestra una radiografía de cómo se están recaudando los impuestos en América Latina y el Caribe. Bueno, básicamente toma una foto a nivel mundial. Espérenme a ver si aquí está el mapa. Esto es fresquito, esto es de hoy. ¿Ok? Entonces, ok, aquí sale. Bueno, esto es mapa de adopción del conjunto completo de NIF. Mire que apenas, eh, digamos que uno asumía que era mucho más grande el bloque que tenía ya la adopción de las NIF, pero todavía falta Estados Unidos por implementarlas de manera completa, Bolivia, Paraguay en la región. Panamá, por aquí falta como Nicaragua, bueno, toda la parte norte de África, la parte sur de Asia, que son bastantes países. Entonces, digamos que todavía hay como que falta mucho por implementar, pero ese no era el mapa que les quería mostrar. Miércoles, creo que este no es el documento, pero espérenme porque es que vale la pena mirarlo para que tengamos una idea completa de lo que es este tipo de... ay, y es que es importante ver de manera gráfica cómo es que realmente se está recaudando en los diferentes países ese tema
impositivo y cuáles son los países que lideran ese tipo de recaudos, ¿sí? Esto no es. Bueno, me toca mirarlo con más detenimiento porque si en efecto aquí no la encuentro y estos documentos no son los más pequeños como para no decir, ay, si ya vi este y ahora me meto al otro, eso nos quita tiempo. Pero bueno, básicamente la conclusión acá es que en la región no se recauda la cantidad de impuestos que se deberían recaudar. El que más recauda impuestos es Chile. En Chile está recaudando más o menos el orden de un 17 a un 19%. El resto estamos por debajo de eso. Colombia creo que está en el nivel de un 13%. Entonces, digamos que es bastante reducido ese nivel de recaudo. Debería ser muchísimo más amplio, pero no lo tenemos en estos momentos. Entonces, digamos que esos son aspectos por mejorar. Son situaciones que tenemos ahí como pendientes de esa tarea por poder desarrollar. Y sí, básicamente, pues Colombia recauda muy poco de impuestos, pero vuelvo y digo, eso es un tema de región. Entonces, cometemos los mismos pecados. Usted mira y todos los países de la región hacemos lo mismo. Cobramos más a personas jurídicas que a personas naturales, recaudamos muy poco en tema de impuestos. ¿Por qué? Porque tenemos mucho nivel de informalidad y ese nivel de informalidad, pues obviamente es bien difícil de atacar. Entonces, digamos que bajo ese orden de ideas, se dificulta aún más el tema del recaudo tributario. Eh, y digamos que pues los contribuyentes que estamos inmersos en alguno de esos tributos, ¿sí? Digamos que estamos inmersos por lo general siempre en el IVA, en impuestos indirectos estamos casi siempre ahí pagando los mismos, pero en tema de impuestos directos, pues digamos que ya se utilizan otras métricas para poder, otros criterios para poder determinar quiénes deben pagar ese tipo de impuestos. Entonces, esos contribuyentes que están sujetos a ese tipo de impuestos, pues se ven en la obligación de conseguir una cantidad de recursos y herramientas que les permitan afrontar esa situación, ese pago. Y es ahí en donde, digamos que se hace necesario llevar a cabo todo el concepto de planeación tributaria, pero vista esa planeación tributaria como una herramienta, llamémosla fundamental para el buen funcionamiento de una empresa, ¿sí? O de un ente económico. Planeación tributaria que obviamente pues que le permita a los contribuyentes, específicamente del impuesto sobre la renta, poder establecer una serie de prácticas que basadas en un soporte legal y sobre todo basada en el cumplimiento de las normas tributarias, puedan llegar a reducir el costo fiscal y obviamente pues mejorar su rentabilidad. Pero mire que estamos hablando de estrategias legales, o sea, no estoy aquí hablando de evasión de impuestos ni mucho menos, sino de hacer uso de planeación tributaria que me permita disminuir el impuesto que tengo que pagar o mejor aún que me permita pagar el impuesto óptimo que debo pagar, ¿ok? Y es ahí en donde surge el concepto de lo que es la planeación tributaria. Pero una planeación tributaria, digamos que concebida como un conjunto de estrategias, pero unas estrategias que sean útiles en la gestión fiscal. Es decir, que son una serie de estrategias que las empresas adoptan de manera anticipada con el único propósito de llevar a cabo sus actividades económicas, obviamente buscando el mayor rendimiento de su inversión al menor costo tributario posible. Eh, y digamos que eso es lo que permite la planeación tributaria, le permite a estas empresas o a estos sectores diseñar una serie de estrategias de tipo tributario con la finalidad de poder realizar el pago justo del impuesto, ese pago óptimo, ¿sí? Haciendo uso de los beneficios que la legislación fiscal le está otorgando, ¿ok? Y digamos que sumado a todo eso, es muy importante poder conocer la planeación tributaria, pero conocerla de una manera que pueda llegar a ser adaptada a la planeación estratégica de la empresa. Es decir,
que incluya esos aspectos del ámbito tributario al momento en que se está realizando una planeación estratégica a largo plazo. Eso sería lo ideal, pero son muy pocas las empresas que tienen arraigado ese concepto o que tienen inmersa dentro de su ser eh, ese tema de la planeación tributaria atada a la planeación estratégica. Entonces, digamos que la ausencia de planeación tributaria en las organizaciones, sobre todo en las pymes, eso genera un mayor impacto en los flujos de caja. ¿Por qué genera ese mayor impacto? Porque digamos que en la mayoría de las ocasiones, estas empresas no cuentan con los recursos necesarios para poder hacer frente al pago de esos impuestos, de los cuales, pues digamos que las empresas son el sujeto pasivo, ¿ok? Porque el sujeto activo es el Estado, entonces le tienen esas empresas que como sujeto pasivo pagarle a ese sujeto activo que es el Estado. Y digamos que en ese orden de ideas o en esa ecuación, las mismas empresas suelen disminuir su carga impositiva, pero lo hacen a través de prácticas malintencionadas, ¿sí? Prácticas malintencionadas como la ilusión, como la evasión. Y básicamente con esto, ¿qué hacen? Pues se exponen a posibles sanciones por parte de la Autoridad Fiscal Nacional, pues en nuestro caso es la DIAN, una DIAN que hoy en día se puede decir, se puede hablar de una DIAN con esteroides, porque es una DIAN mucho más tecnificada, es una DIAN con mucho más personal. La DIAN venía con un problema grave y era que en más o menos el 30% de su planta de personal se termina pensionando en un lapso de 5 años, de estos próximos 5 años, el 30% de ese personal. Entonces, obviamente, claro, eso disparó el afán por parte de la DIAN de empezar a renovar su planta y sobre todo para que ese capital, todo ese conocimiento que tiene ese 30% que está próximo a salir de la institución, lo pueda heredar a las nuevas generaciones que vienen ahí, que ganaron los concursos y que quieren hacer carrera dentro de la DIAN. Entonces, digamos que ya cada vez es mucho más complejo tratar de implementar esas malas prácticas en las organizaciones. ¿Por qué? Porque ya la DIAN, como les decía, pues tiene segmentado por sectores cuántos son los costos y gastos promedio de las empresas que pertenecen a ese sector, cuánto es el promedio de nivel de ingresos de esas empresas. Entonces, mire que aquí ya controla no solamente que se pague el impuesto correcto, sino que además detecta aquellas empresas que pueden estar haciendo algún tipo de actividad ilícita porque tienen unos ingresos sobredimensionados frente al resto del sector. Entonces dice, bueno, ¿por qué esta empresa está ganando tanto? ¿Qué está haciendo? Entonces comienzan a investigarla y pues ahí empiezan a determinar una serie de prácticas que no son las más acordes en las empresas. Entonces, a nivel de acciones, que ya vimos los otros dos puntos, a nivel de acciones, digamos que mmm, con el ánimo de generar el desarrollo de la planificación tributaria, se tiene como pilar fundamental lo que es el conocimiento y el cumplimiento de las leyes. Pero un cumplimiento y un conocimiento de las leyes de acuerdo a la normativa tributaria. ¿Y esto qué hace? Esto permite el pago oportuno de todas las obligaciones fiscales y digamos que ese es el primer acto de planeación tributaria que debe tener una organización, ¿sí? Y es el poder cumplir con el pago de sus obligaciones a tiempo. ¿Por qué ese es el primer acto de planeación tributaria? Porque es que cuando usted paga sanciones, cuando usted paga intereses, cuando usted paga además, es precisamente porque no tiene un orden en sus obligaciones. Entonces, lo primero que se exige es, hombre, arranque organizando la casa. Y arranque organizando la casa es saber en qué momento yo tengo que presentar las declaraciones de los diferentes impuestos, qué impuestos son los que debo pagar, cómo debo estar haciendo esas liquidaciones. Y de esa manera usted ya empezó a hacer planeación tributaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque está evitando el pago de sanciones y de intereses. Entonces ya está ganando con eso. Lo otro es que a veces uno se pregunta, bueno, la planeación tributaria por lo general aplica en su gran mayoría o está orientada al impuesto sobre la renta, al pago sobre el impuesto sobre la renta.
¿sí? Pero a veces uno dice, bueno, o sea que eso no aplica para el IVA, para el ICA, para tema de impuestos departamentales, pues sí aplica, ¿sí? Eh, lo que pasa es que como son unos impuestos más inmediatos, como que son más de pago constante, como que no le alcanza a usted el tiempo para poder hacer planeación tributaria cada mes, cada 2 meses. Entonces, eso lo dificulta la prontitud con la cual hay que pagar esos impuestos. En cambio, con el impuesto sobre la renta, como es anual, pues le queda a usted un lapso de tiempo para poder implementar prácticas que realmente le ayuden a disminuir el pago de impuesto o bien para que mejore su flujo de caja. ¿Cómo puede mejorar usted el flujo de caja? Y siempre coloco el mismo ejemplo y usted me va a decir, pero qué ejemplo tan bobo, pero mire que eso pasa. El hecho de, si usted va a vender una propiedad, un terreno o una edificación y está en noviembre, pues ¿para qué lo va a vender si le quedan 2 meses de ese año y va a tener que, si usted vende eso, vende ese bien inmueble, va a tener que por un lado pagar ganancia ocasional para el siguiente año. Eso va a ser de inmediato, ¿sí? Entonces, más bien espérese, ya está en noviembre y le queda noviembre y diciembre, por 2 meses más bien, métale la ficha a venderlo en enero y en febrero para que pueda tener un buen flujo de caja durante los 10 meses restantes del año para que tenga que declarar ese impuesto el siguiente año y usted ya pudo trabajar ese dinero a lo largo del año en el cual realizó la venta de ese bien. Entonces, digamos que bajo esa perspectiva, hay que mirar los momentos más indicados para poder realizar cualquier tipo de actividad económica, porque dependiendo de eso yo voy a tener que pagar el impuesto con más inmediatez o con menor inmediatez. Y cuando lo hago con menor inmediatez, pues yo que estoy ganando flujo de caja. ¿Ok? Entonces, les decía que pues aquí el pilar fundamental de la planeación tributaria es el cumplimiento y el conocimiento de las leyes. Pero todo esto obviamente enfocado a la normativa tributaria. ¿Y esto qué va a hacer? Pues me va a permitir el pago oportuno de todas las obligaciones fiscales que tenga yo como empresario. Y obviamente pues esto va a derivar en un mejor aprovechamiento de los beneficios tributarios a los que yo pueda llegar a acceder más adelante. Y en ese sentido, y vuelvo y digo desde el punto de vista tributario, la maximización del beneficio de la empresa, ¿cuándo se logra? Se logra cuando se minimiza la carga impositiva o se difiere el pago de ese impuesto de un ejercicio o todo el horizonte temporal que comprende a través de ese proceso de planeación tributaria. Y en ese orden de ideas, digamos que llegamos a lo que, bueno, la clave está en el conocimiento y el cumplimiento de las leyes, pero aquí llegamos básicamente al último punto y es las fases de la planeación. Entonces, básicamente aquí tenemos que hablar de lo que son los componentes de esa fase de la planeación tributaria. Eh, digamos que esas fases de la planeación tributaria deben ser evaluadas dentro de ese componente o como parte de las estrategias que terminan siendo relevantes para los contribuyentes en el país. Y en ese ámbito, varios autores coinciden en admitir que la planeación como herramienta puede ser utilizada desde la administración en las compañías. ¿Para qué? Para poder optimizar esos impuestos en que esas empresas son sujetos pasivos. Eso quiere decir que esa planeación tributaria, ¿qué hace? Me permite a mí como empresario disminuir mi carga impositiva, ¿sí? Y lo hago mediante la correcta utilización de los beneficios tributarios que me ofrece la ley. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que primero conocer mi negocio, ¿sí? Eh, tengo que tener perfectamente claro cuál es mi modelo de negocio, a qué me dedico yo realmente y con base en eso poder determinar a qué beneficios tributarios puedo llegar a acceder. Tengo que tener perfectamente clara cuáles son las características de la empresa, cuál es la composición del capital de mi organización, si es capital nacional, si es capital extranjero o es un mix de los dos. Tengo que tener claro cuál es el objeto social al cual me estoy dedicando. Debo tener también claro cuáles son los planes de inversión que tengo a corto, mediano y largo plazo para de esa manera poder determinar cuáles son los mejores momentos para realizarla. Debo tener perfectamente claro cuál es la información financiera actual y la proyectada
¿Por qué? Porque eso me va a permitir poder determinar cuál va a ser el impuesto que va a tener que pagar en la medida en que vaya mejorando mi proyección a lo largo del tiempo. Todo lo que tiene que ver con las regulaciones especiales que contempla el componente jurídico en el país, todo lo que son los riesgos estratégicos del negocio. ¿Para qué me sirve conocer los riesgos estratégicos del negocio? Pues para poder empezar a gestionarlos. Es decir, ¿yo qué hago con los riesgos? Yo los identifico. Luego que los identifico, los clasifico, ¿sí? Entre riesgo alto, riesgo mediano, riesgo bajo. Y una ya los tengo clasificados, ahí empiezo a determinar cuáles son las mejores estrategias para poderlos gestionar y evitar que se materialice. Entonces, por eso debo conocer esos riesgos. Y por último, debo tener en cuenta cuáles son las transacciones con vinculados económicos. Recuerde, ¿por qué esto es importante? Porque cuando la DIAN se da cuenta que usted está realizando transacciones con vinculados económicos en el exterior, ¿qué dice la DIAN? Esa empresa está haciendo prácticas de elusión agresivas. Es decir, está dejando de pagar todo el impuesto que debería estar pagando. ¿Por qué? Porque está haciendo uso de vinculados económicos. Es como si fuera un pecado tener transacciones con vinculados económicos, cuando hoy en día la dinámica de la economía es precisamente que usted tenga negocios con otras empresas, que usted se expanda a nivel internacional, que usted crezca como empresa, y no necesariamente eso lleva implícito el que usted está practicando o está implementando prácticas de planeación, de elusión tributaria agresiva. Pero para la DIAN eso es. Cuando usted tiene vinculados económicos en el exterior, usted está en el ojo de la DIAN. ¿Ok? Que si eso es bueno o es malo, pues depende. Si usted tiene cómo sustentar bien y está muy bien documentado y armado, es fácil desvirtuar esa imagen que tiene la DIAN de su empresa. Pero si usted está ahí como realizando algo chueco, algo que no es lo más indicado, pues fácilmente esa va a ser una estructura que se le va a venir al piso rápidamente porque la DIAN ya lo conoce, ¿ok? Entonces, pues habrá que tener mucha precaución frente a ese tema. Mm, y digamos que la fase 2 de la planeación tributaria, eh, digamos que está ordenada o tiene que ver también con todo lo que es el estudio de la situación impositiva, es decir, saber cuánto estoy pagando yo de IVA, cuánto es la retención en la fuente que me están practicando, ¿sí? Eh, ¿Cuánto tuve que pagar de declaración de renta este año? ¿Cuáles han sido los cambios que se han implementado a nivel impositivo para el siguiente año? Y con base en eso determinar qué tan conveniente me resulta seguir haciendo negocios a través del convenio o a través del, ¿cómo se llama este? Del Tratado de la Comunidad Andina de Naciones, ¿sí? Tendré que evaluar todo ese tipo de situaciones. Eh, ¿Cuál es la revisión bueno, tengo que hacer una revisión de las declaraciones tributarias para poder determinar cómo ha venido creciendo? ¿Será que he hecho mal algo en las declaraciones? ¿Será que el contador se ha equivocado y estamos pagando un mayor impuesto del que deberíamos estar pagando realmente? Vale la pena hacer ese tipo de análisis para poder determinar si lo estamos haciendo bien o, no, o estamos pecando en algún momento. Debo revisar los procedimientos y controles que tengo al interior de la organización. Debo también revisar las áreas que tengan que ver con el proceso tributario, ¿sí? Tengo que estar vigilando si en efecto se están liquidando los impuestos de la manera correcta, si se está pagando dentro de las fechas que son, si estamos pagando algún tipo de sanción, a qué se debe esa sanción, por qué caímos en esa sanción, para evitar volver a caer en ese tipo de situaciones. Debo entrar a mirar o a identificar los puntos de mejora, en qué he venido fallando, ¿sí? Cuáles de esas fallas han venido siendo reiterativas para poder implementar estrategias y evitar que se vuelva a presentarse. Debo mirar en qué momento es estratégico echar mano o hacer uso de esos saldos a favor que tengo ahí en la DIAN. Hoy en día, pues digamos que es recomendable hacer uso de esos saldos a favor. Obviamente, si usted sabe que algo por ahí está turbio, algo que de pronto por ahí como que le resulta
Uno sabe qué es lo que está pasando en la empresa. Entonces, en ese orden de ideas, si a usted le dice el contador, mire que es que esto no está tan claro, yo recibí esta contabilidad de esta manera, pero yo esto no lo veo muy claro posible, entonces hay que analizar y prepararnos bien para poder soportar alguna visita de algún inspector de la DIAN, porque fijo nos van a caer. Y por último, la estimación del impuesto para los años próximos, poder realizar esa proyección con base en mis ventas, con base en los negocios que voy a poder desarrollar, si tengo planeado expandirme o crecer o llegar a otras regiones, pues cómo lo voy a hacer y de esa manera misma también poder estimar los impuestos para los próximos años, ¿ok? Poder decir, bueno, ¿será que sí me conviene o más bien me quedo quieto? El quedarse quieto no termina siendo la mejor estrategia, pero en algunas ocasiones, pues digamos que le evitará algunos dolores de cabeza. Eh, ¿Y cuál es el modelo de estrategia de planeación tributaria? Entonces, digamos que aquí en esta figura, eh, lo que hacemos es que vamos a mostrar como una herramienta que orienta la planeación tributaria utilizada como una alternativa administrativa pero que a la vez me permite optimizar los impuestos en los que nosotros como organización tenemos que pagar impuestos, ¿ok? Entonces, en función del análisis del entorno, eh, digamos que aquí está involucrado todos los objetivos, las metas, las estrategias y las políticas fiscales de la organización. Y aquí, básicamente, cuando estoy haciendo este análisis del entorno, ese análisis del entorno me permite descubrir qué debilidades tengo en la organización, qué fortalezas, qué oportunidades y qué amenazas, ¿sí? Y con base en esto, que esta es la popular matriz DOFA, o FODA, o como le quieran llamar, pues básicamente con esto lo que empiezo a hacer son pares estratégicos. Entonces, tomo la oportunidad uno con la fortaleza uno y miro cómo la potencio, pero a la vez también tomo la amenaza uno con la debilidad uno para mirar cómo la ataco, ¿sí? Y así empiezo a mirar en qué soy bueno, en qué no soy tan bueno y qué oportunidades empiezo a ver en cada uno de esos momentos, ¿ok? Habiendo hecho esa matriz DOFA, voy a poder determinar con total claridad cuáles son mis objetivos fiscales, cuáles son mis metas fiscales, mis estrategias fiscales y obviamente mis políticas fiscales. Es decir, gracias a esa matriz DOFA o FODA que yo pude haber implementado, eso me da pie para poder determinar y trazarme unos nuevos objetivos, unas nuevas metas fiscales, pero también con base en eso de una vez voy trabajando las estrategias y las políticas fiscales en determinado año. Esto hay que hacerlo anualmente. Esto no es para hacerlo cada 5 años, no porque, y menos en Colombia que todas las cosas cambian, los aspectos tributarios cambian constantemente. ¿Y esto qué me permite lograr? Pues básicamente, en primera instancia, cumplir con la norma, es decir, cumplir con el pago de impuestos en las fechas estipuladas, no tener que pagar tardíamente y eso me lleva a caer en temas de pago de extemporaneidad, pago de sanciones, pago de intereses, demora, etcétera, etcétera. Se me sube el pago del impuesto, pero a la vez también voy a poder realizar una optimización del impuesto. ¿Qué es la optimización del impuesto? No es evadirlo, no es realizar o implementar prácticas de elusión fiscal, es pagar lo que realmente debo pagar, pero habiendo hecho uso de los beneficios tributarios a los que yo como organización tenga derecho. Y esto me va a permitir, a través del cumplimiento de la normatividad, pues me va a derivar en un adecuado control. ¿Por qué? Porque voy a tener todos los impuestos perfectamente controlados, a sabiendas que no puedo pagar ningún tipo de sanción adicional. Y con la optimización del impuesto lo que me permite es tomar correctivos de manera oportuna y en el mejor de los casos, que sería lo ideal, de manera anticipada para poder aprovechar al máximo ese tipo de beneficios y poderlos implementar dentro de la organización. ¿Ok? Entonces, pues básicamente esto era lo que quería hablarles antes de meternos de lleno con todo el tema de planeación tributaria.
Ya la próxima semana arrancamos con un material mucho más profundo y más enriquecedor en temas de planeación tributaria, pero ya digamos que esto nos da un bosquejo sobre hacia dónde debemos llevar nuestros temas de planeación tributaria, ¿ok? También tenemos que abordar temas de precios de transferencia, porque vuelvo y les digo, cuando hay vinculados económicos, la DIAN le pone el ojo encima. Entonces, gracias a los precios de transferencia, pues digamos que el gobierno nacional trata de reducir al máximo o de tener por lo menos en cintura a las empresas que hacen negocios con vinculados económicos en el exterior. Entonces, hacia allá vamos a llevar las próximas sesiones que vamos a tener. ¿Listo? No sé si de pronto hay alguna inquietud. Pues estos eran temas muy básicos los que estábamos hablando el día de hoy. Pero el grueso ya lo empezamos a ver a partir de la próxima sesión. Sesiones que, y aprovecho para comentarles, se nos vienen 2 lunes festivos. Ustedes saben que pues los lunes se trabaja en la UBI. Entonces pues yo hago las sesiones, pero si ustedes tienen programado alguna actividad, algún viaje, tranquilos, no se preocupe, yo las grabo, se las publico en la plataforma para que usted tenga oportunidad de estudiarlas con más calma y pues que de esta manera que no se vea afectado el paseo o las otras actividades que tenga programadas. Ok, entonces pues, lo que quiero transmitirles es que pues aprovechen el tiempo que tienen para descansar y yo sí les hago la sesión y se las publico en la plataforma. Ok, es para que estén tranquilos. ¿Listo? Una consulta. Dime, Marco. De este curso de planeación, ¿hay también examen este domingo? Ay, sí, muchas gracias por recordar, Marco. Sí, entonces, por favor, avisos parroquiales, el domingo es la entrega del taller y el mismo domingo a las 00 horas se activa el examen para que lo puedan contestar. Es un examen muy sencillo, dura 30 minutos, son 10 preguntitas para que por favor saque ese tiempo el domingo y lo pueda diligenciar. ¿Listo? No se les vaya a olvidar porque así el lunes sea festivo, no significa que el lunes va a estar habilitado el examen. Entonces, para que se tome ese tiempo y se programe. Cuéntame, Marco. Sí, una consulta adicional. El examen cuando, como es primera vez que voy a dar un examen acá, uno inicia y hay supongo, un contador y dura los 35 minutos, ¿o cómo es? Sí, sí, Marco. Entonces, el examen maneja un reloj, te va mostrando el tiempo y digamos que primero te muestra una pregunta, ¿sí? Una vez tú la contestes, ya pasas a la siguiente pregunta, pero no te puedes devolver, ¿ok? Entonces tienes que estar muy seguro de lo que estás respondiendo y poder seguir avanzando en la siguiente pregunta. Y así son las 10 preguntas. Ok. Bien, bien, bien. Entonces, pues nada, les agradezco mucho la asistencia y pues nos vemos en 8 días, los que puedan, los que no, no hay ningún inconveniente, ¿listo? Cuídense mucho y les deseo lo mejor para la realización del examen y la entrega del taller. Gracias, Alexander. Gracias, profe. Gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Cuídense mucho.